Bueno, antes que nada, pues buenas tardes para todos nuestros asistentes, nuestros espectadores. Disculpas aquí por un poquito de temas logísticos que tuvimos que organizar aquí a última hora. Bienvenidos de nuevo a todos. En nombre de la Escuela Colombiana de Rehabilitación les extendemos un saludo muy cordial y les damos la bienvenida a este webinar llamado Hocus Focus, cuando la magia y la terapia se unen. Desde nuestra institución continuamos promoviendo todos estos espacios para compartir conocimiento más allá de las fronteras. Hoy tenemos 3 invitados muy especiales que abordarán las diferentes estrategias artísticas aplicadas a los procesos de rehabilitación e inclusión. Nos acompañan hoy la doctora Gloria Isabel Bermúdez, fonoaudióloga y magíster en discapacidad e inclusión de la Universidad Nacional de Colombia, candidata a doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Actualmente es la directora de investigación de la Escuela Colombiana de Rehabilitación y colíder del grupo de investigación en capacidades humanas, salud e inclusión. Tiene más de 13 años de experiencia académica en la docencia universitaria, que incluye también actividades de formación, extensión e investigación. Ha desarrollado diferentes proyectos de investigación y tiene publicaciones sobre temas relacionados con la discapacidad, la comunicación y la inclusión social. Adicionalmente, se ha desempeñado como consultora, asesora y jurado evaluador de proyectos para docentes y estudiantes en los mismos campos a nivel de pregrado y posgrado, así como también ha participado como miembro de comités editoriales y científicos de diferentes revistas y proyectos en el área de la salud. Tenemos también al profesor Kevin Spencer, es la principal autoridad internacional de los beneficios académicos y terapéuticos de los trucos de magia para personas con variedad de discapacidades. Ha obtenido una maestría en educación y es candidato a doctorado en educación especial. Ha diseñado y participado en estudios de investigación y publicado numerosos artículos en importantes revistas médicas revisadas por pares sobre el uso terapéutico de trucos de magia en la rehabilitación física y psicosocial. Es profesor del Departamento de Educación de la Universidad de Carlow en Estados Unidos, consultor de investigación del Instituto de Artes en Medicina y del Departamento de Terapia Ocupacional de la Universidad de Alabama en Birmingham, Estados Unidos. Es especialista Fulbright y experto en artes para la integración de poblaciones especiales. Finalmente nos acompaña la profesora Yuri Olarte, terapeuta ocupacional, magíster en educación y candidata a doctorado en ciencias humanas y sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es profesora investigadora y coordinadora del semillero de investigación Ocuparte de nuestra Escuela Colombiana de Rehabilitación. Tiene más de 7 años de experiencia académica en docencia universitaria, que incluye también actividades de formación e investigación. Ha desarrollado diversos proyectos de investigación y tiene publicaciones sobre temas relacionados con la formación de profesionales en salud, procesos terapéuticos en salud mental, con poblaciones en situación de vulnerabilidad social, con el uso de técnicas y conocimientos artísticos. He de recordarles que el chat estará habilitado para compartir sus preguntas que se vayan generando a través de la charla. Al final daremos un espacio para contestar cada una de ellas en lo medida de lo posible y también podrán acceder a la traducción al español durante la intervención del profesor Spencer. Sin más preámbulo, le doy el paso a la doctora Gloria Isabel Bermúdez con su ponencia. Ella también va a ser nuestra moderadora en este evento. Bienvenida, doctora, adelante. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Natalia. Muy buenas tardes, Kevin. Muy buenas tardes, Yuri. Bueno, tengo el honor de empezar este interesante webinar y para eso me voy a permitir compartirles mi pantalla y una breve presentación que tengo. ¿Ya la están viendo? Sí. Sí, está perfecto. Bueno, entonces, en el marco de esta importante relación, yo me voy a referir a lo que es el arte y la creación artística como una herramienta para la inclusión. Cuando nosotros estamos hablando de el arte como herramienta para inclusión, pues es importante tener presente que puede ser abordada desde dos perspectivas. Una perspectiva del plano de lo individual y una perspectiva en el plano de lo colectivo, pero que están directamente relacionadas en la medida en que la construcción y la creación de lo individual a lo colectivo es lo que permite que se convierta en una herramienta para potenciar el reconocimiento de la diversidad y para construir con el otro y desde lo otro
otros mundos posibles. ¿Cómo se da esa relación? Pues en principio es importante tener en cuenta que el arte es algo amplio, complejo, pero que me voy a referir específicamente a lo que llamamos el arte como práctica de libertad, es decir, a ese potencial que tiene el arte como una herramienta para la construcción de la identidad de los individuos, es decir, al componente de la creación artística propio del arte y su relación con la obra y el artista. Cuando nosotros nos referimos a la creación artística como un tiempo de libertad o una práctica de libertad en lo individual, estamos hablando de ese potencial transformador que tiene el arte, que le permite al individuo conectar con sí mismo, construir su sí mismo desde lo social, desde lo individual y desde ese ideal cultural. Y en ese ideal cultural es que conecta con lo colectivo. Ese diálogo con sí mismo le permite el desarrollo de diferentes potencialidades, en las que me referiré más adelante, pero sobre todo le permite a través de un lenguaje distinto del lenguaje oral, el lenguaje escrito o los lenguajes típicos, poder conectarse con lo que lo rodea y comprender y expresarse sobre el mundo y sobre sí mismo, ya sea el lenguaje visual, el lenguaje plástico y cualquier otra de las modalidades artísticas. Esa conexión con el sí mismo le implica o le permite hablar de sus intereses, sus ideas, sus deseos y materializarlo en una producción artística final. Siempre que hablamos del arte y el artista, estamos hablando de un artista que asume el arte como expresión de sí mismo, pero como forma de vida. Y lo conecta con el otro, lo conecta con lo colectivo en la medida que esa audiencia, ese otro que ve la obra, lo reconoce. Y aquí entra el poder importante del inclusivo del arte, porque si ese otro, ese artista que construye una obra, es una persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad o que hace parte de estos colectivos excluidos históricamente, empieza a ser reconocido no por lo que típicamente lo reconocemos, ciertas características individuales, ciertas condiciones o ciertas carencias que tienen, sino por la creación, el poder y el valor de su obra. Y ese poder y el valor de esa obra hace que eso retroalimente en autoestima, autorreconocimiento, autodeterminación, empoderamiento y otras estrategias que facilitan el desarrollo de su identidad. Y a medida que el artista va ganando identidad y va viendo en el otro un reconocimiento por su valor como artista y no por aquello que le hace falta, es en la medida en que adquiere mayor empoderamiento, no solamente para las toma de decisiones en lo individual o en su propia vida, sino incluso para reconocerse como miembro de esa minoría, para reconocer esa cultura. Y en ese sentido es el potencial emancipatorio que tiene el arte, que permite el reclamo social, que convierte esa obra en un potencial para decir algo sobre sí mismo y sobre ese colectivo. También es importante hacer una precisión respecto a cuando hablamos de por qué el arte. Sí, ¿cuál arte también, no? Porque el arte muchas veces puede ser usado como una herramienta para lograr unos objetivos terapéuticos o unos objetivos educativos. Pero allí lo esencial es el objetivo que nos hemos trazado en una lógica de normalización, en una lógica de rehabilitación o, bueno, cualquier otra lógica educativa, pedagógica, donde la obra no importa, ni la relación de lo que implica la obra para el artista y lo que expresa de sí mismo. Aquí me estoy refiriendo al potencial creativo. Por eso el vínculo con la obra y con el potencial subjetivo del arte es directo. Si lo entendemos así, podemos decir que el aporte del arte, la construcción de la identidad, se da en varios sentidos. Por un lado, porque el arte es un medio de expresión que permite comunicar, porque es un medio para el autoconocimiento, ya les había dicho, la autodeterminación, el empoderamiento, y porque permite construir otro tipo de vínculos sociales e intersubjetivos. Por otro lado, y ya asociado también al componente del desarrollo individual en los diferentes momentos de la vida, pues el arte contribuye al desarrollo humano, porque contribuye a muchas aristas del desarrollo, desde lo estético, desde lo socioemocional, también lo hace desde el componente sociocultural y cognitivo. Y como les decía,
en la construcción de una identidad con lo colectivo, más allá de esas características individuales. Cuando el artista construye su obra, está hablando de sí mismo, pero además está adquiriendo una serie de habilidades, cualidades y destrezas que son esenciales para el éxito, no solamente académico, social, sino para la vida misma. ¿Por qué? Porque le permite desarrollar ciertas habilidades como tener una visión mucho más analítica, crítica y reflexiva de la vida. Herramientas esenciales, por ejemplo, para momentos actuales en los que en el entorno educativo, por ejemplo, se nos pide que nuestros estudiantes sean críticos, creativos y reflexivos. El arte y la construcción artística, el acto de la creación, favorece la toma de decisiones, la construcción de hábitos, rutinas, la regulación de emociones, por eso muchas veces es una herramienta terapéutica desde la perspectiva psicológica, y también otro tipo de habilidades como las habilidades intuitivas e imaginativas. En ese orden de ideas, y para cerrar porque no quiero quitar mucho tiempo a nuestro ponente central, Kevin, también es importante tener en cuenta que el arte, en su componente creativo, tiene componentes o favorece también el aprendizaje. ¿En qué sentido? ¿Cómo se da ese aporte? Por un lado, favorece el respeto a la diferencia, porque cuando conectamos con la obra del otro, conectamos con la esencia del otro. Y eso hace que podamos ampliar nuestra cosmovisión del mundo, seamos más flexibles en la forma como entendemos a los otros y sus experiencias y sus emociones y sus sensaciones. Eh, Todos sabemos que el arte contribuye a generalizar la creatividad y que no sea un aspecto de unos pocos. Favorece el reconocimiento de la diversidad y la variabilidad de lo humano, conecta con otro tipo de valores más allá de los valores de la competencia o la competitividad, otro tipo de sensibilidades basados más en la solidaridad y en la empatía. Siempre favorece elementos de sorpresa, de imprevisto, de azar, que son cosas propias del arte. Contribuye a la sensibilidad social, a la motivación, a la flexibilidad, la imaginación, es una fuente de experiencia y, como les he comentado, una expresión de libertad. En ese orden de ideas, podría decirse que el arte y el uso del arte debe potenciarse y favorecerse en diferentes escenarios, no solamente el escenario terapéutico, no solamente el escenario educativo, sino en el escenario social, cultural, colectivo, público y privado, porque es el que permite visibilizar lo otro de los otros. Eso es todo, muchas gracias. Gracias, doctora Gloria Isabel. Muy amable por ese conocimiento que nos compartes. Vamos a dar paso al profesor Kevin Spencer. Recuerden que tienen habilitado el icono de traducción simultánea al español durante su presentación. Go ahead, Kevin. Thank you very much. Bueno, muchísimas gracias. A mí me gustaría compartir mi pantalla también, por supuesto, para poder, sí, dar mi presentación. Ahí está, muy bien. Muchísimas gracias. Doctora Gloria, eso fue absolutamente fascinante y tan conectado con el trabajo que yo hago. Para mí fue maravilloso. Realmente sigue muy de cerca el trabajo que yo hago y por si tanto lo amo. Muchas gracias por esa presentación tan maravillosa. Vi muchas conexiones entre mi trabajo y de lo que usted está hablando, lo cual por supuesto me emociona. Buenas tardes a todos. Yo soy Kevin y estoy muy emocionado de tener esta oportunidad de compartir con todos ustedes el tipo de arte que yo ofrezco como parte de mi trabajo. Natalia, muchísimas gracias también por la presentación que hizo de mí. Yo soy un profesor en Carlow University donde enseño un curso en artes y las discapacidades, experto de Fulbright para el Departamento de Estado, donde
Mi concentración es en la intersección de arte y discapacidad. Probablemente mi parte de mi trabajo es que soy consultor investigador en la Escuela de Profesionales en el Departamento de Terapia Ocupacional de Arte y Medicina en la Universidad de Alabama, en Birmingham, en los Estados Unidos de América. Y probablemente mi trabajo más interesante es que también soy un mago profesional, y es esa credencial la que me da el estándar, digamos, para hablar desde la parte práctica y no tanto del conocimiento, digamos. En los pasados años he estado viviendo con un pie en los últimos dos campos. Definitivamente un artista, y uno de mis pies está plantado en el terreno de las artes, pero también definitivamente en el ramo del campo de la academia, firmemente anclado ahí. Y puede ser un lugar tan interesante de vivir. Los académicos viven en este mundo de objetividad, datos, los artistas en la subjetividad y en la emoción. Los académicos buscan medir la influencia de los artes y por eso son típicamente cuantitativos, mientras que los artistas creen que nuestro trabajo, nuestras experiencias del trabajo son subjetivas, personales, y vivimos en ese mundo de la parte cualitativa, la investigación cualitativa. Entonces, lo que yo he llegado a conocer es que con mucha frecuencia aquellos de nosotros que en el sector de la salud olvidan el papel que las artes pueden jugar en promover y proteger la salud humana. He tenido el gran privilegio de trabajar en investigación médica, educación los últimos 15 años. Y como Natalia mencionó, he publicado artículos tanto cualitativos como cuantitativos, revisados por pares en diferentes revistas, y sobre todo la parte de los trucos mágicos en ese ámbito clínico. Entonces mi trabajo se enfoca principalmente en los beneficios de aprender y de hacer trucos mágicos para impactar cambio en las vidas de los individuos que tienen discapacidad. Y soy muy apasionado sobre este tópico. Entonces, como dijo la doctora Gloria, yo puedo ver muchas de esas conexiones entre los aspectos de aprendizaje y llevar a cabo la magia. Entonces, en los cursos de los próximos minutos, quiero hablar con ustedes de un tópico que es muy importante para mí, y ese es el arte de la magia, porque nosotros debemos pensar las diferentes formas en que los trucos de magia pueden ser utilizados en un ambiente clínico. Primero, yo creo firmemente que es importante que abordemos este tópico fundamental de la falta de un lenguaje común cuando hablamos de la terapia mágica, porque si nosotros regresamos y revisamos toda la literatura que existe al respecto, encontramos que hay diferentes formas en las cuales los trucos de mágica se pueden utilizar con diferentes poblaciones. Esa idea en nuestra mente de qué significa la terapia mágica. Cada uno de nosotros interpretamos esto de diferente forma, con diferencias significativas en su aplicación, y no existe una descripción muy clara de esta técnica. Realmente se hace difícil para nosotros diferenciar cuál es el propósito que sirve, y esa falta de lenguaje común puede ser confusa, puede motivar disparidades sobre cómo aprendemos y cómo enseñamos y cómo utilizamos este conjunto de herramientas o habilidades. Entonces, la aplicación de los trucos mágicos en un ambiente clínico ofrece tanto los beneficios de terapia pasiva y activa. Ver a un mago hacer su truco, su sesión, ver al mago es un enfoque pasivo. Pero porque es pasivo no significa que no ofrece un valor terapéutico. Por ejemplo, se ha vuelto una ayuda valiosa para reducir la ansiedad, construir confianza e interactuar, incrementar la maestría con el ambiente, escoger nuestros clientes, especialmente los clientes pediátricos, para escoger autonomía, y eso a su vez puede mejorar el afecto y la autoconfianza en los niños y adolescentes. Cuando los trucos mágicos se llevan a cabo, tocan 4 propósitos específicos relacionados con unos diagnósticos físicos psicológicos, y ese es el enfoque activo para una intervención terapéutica. Y ahí es donde yo tengo la mayor experiencia. Durante más de 20 años he estado colaborando con profesionales médicos y especialistas de rehabilitación para investigar los beneficios para sus clientes en el campo del aprendizaje de los trucos mágicos, que papel juegan ahí. Y hay diferentes
diferentes aspectos en aplicar la magia. ¿Y cuál es el aprendizaje del truco? La segunda parte es llevar a cabo el truco. Y lo que sabemos es que la magia se ha utilizado para cognición, para habilidades motoras, para comunicación, para habilidades sociales, mientras se desarrolla la creatividad y el pensamiento creativo, digamos. Esto es un enfoque activo. La magia puede ser definida, por tanto, como un enfoque sistemático, cuidadosamente diseñado para uso terapéutico, utilizando trucos mágicos sencillos en un ambiente clínico. Entonces, para hacer eso exige capacitación, entrenamiento, un propósito y un análisis del truco y una evaluación para asegurarnos que el protocolo se ha implementado con confianza, con fidelidad. Entonces, para ayudar a asegurar este proceso, yo realmente soy con un trabajo de investigadores, de magos, terapeutas, educadores, para validar la necesidad de esto que se llama el hocus pocus, la evaluación. Ya son muchas palabras juntas, pero se utiliza para evaluar la competencia de un terapeuta ocupacional que habla un lenguaje común con los patólogos, por ejemplo, para hacer un truco mágico y tener una modalidad terapéutica en un ambiente clínico. Y ese estudio usted fue publicado en la revista de la educación, evaluación de educación para profesionales en el 2009. Y esto es algo nuevo. La aplicación de magia en un ambiente clínico puede realmente ser trazado hasta los 1950 con un pequeño grupo de magos. Formaron el Comité Nacional para la Terapia a través de la magia en 1956. Eso fue antes de que yo naciera. Pero este fue un consorcio de magos que motiva a otros artistas para colaborar con médicos para impartir esta terapia a los pacientes. Y hay otros que han caído en este mismo campo. Probablemente el más establecido de ellos es la curación con la terapia, con la magia. Y hay una investigación extensa que apoya el uso de los trucos de magia en un ambiente clínico. Trabajo de campo, la integración de los trucos mágicos y la cura de ciertas condiciones mentales. Primero por la Asociación Canadiense de Medicina Física y Rehabilitación en Toronto. Investigación que utiliza los trucos mágicos con la ayuda de la diagnóstico para enfermedades mentales. Esto se expuso en la Conferencia Internacional de Salud Mental en Hong Kong. Utilizar los trucos mágicos para terapias de niños con epilepsia, que fue presentada en la Academia Europea para Niños con Discapacidades y presentada en el Congreso Americano de Medicina Rehabilitadora y en la Asociación de Investigación Educacional Americana. Publicamos una serie de estudios revisados por pares que apoyan el uso de magia, los trucos de magia como una modalidad de terapia. La aplicación de los trucos de magia tiene el apoyo de la Asociación de Terapia Ocupacional Americana para lograr objetivos, y la Asociación Americana en su revista PT Emoción, que es la revista oficial de la Asociación Americana de Terapeuta. Entonces hoy los conceptos de los trucos de magia y las intervenciones de terapia se están utilizando en miles de hospitales, en centros de rehabilitación y clínicas en más de 30 países alrededor del mundo. Todos los días estoy trabajando para traer estos conceptos y técnicas a terapeutas y estudiantes alrededor del mundo, y estoy tremendamente agradecido por esta oportunidad para compartir apenas una pequeña parte de mi trabajo con todos ustedes, y muy agradecido con todos los NSR para el apoyo de este proyecto. Entonces quiero hablar un poco de por qué la magia funciona. El modelo de la ocupación humana entiende la aplicación de los trucos de magia en este contexto. Central a este modelo está los componentes de integración de evolución, hábitos y de capacidad de llevar a cabo el truco. Y vi eso claramente representado en la presentación de la autora Gloria. Cuando hablamos de evolución, en este contexto, la voluntad, hablamos de la motivación para entrar y aprender un truco de magia. Cuando hablamos de la parte de habituarse, hablamos de un proceso de desarrollar el truco
truco de magia, llevarlo a un escenario o a una rutina. Y finalmente la última es la capacidad de llevar a cabo el truco. Y esto describe la capacidad mental y física para poder llevar a cabo el truco de magia en un escenario. Cuando hablamos de trucos de magia y los comparamos con otras formas de arte, hay unas pequeñas diferencias ahí. Yo pude, o ustedes también pueden, todos podemos entrar a un baño y cantar en la ducha y eso pues dirían, eso es música, otros dirán, eso suena horrible, o yo puedo poner un poco de música en el radio y bailar ahí mientras estoy en la ducha, o escoger un papel, un esfero y dibujar una imagen y aún así sería cierta forma de arte, si siquiera, pero si yo les digo a ustedes, hagan un truco de magia, es posible que no tengan ni idea cómo hacerlo. De las formas tradicionales de arte hay una expectativa que ustedes deben saber cómo se hizo o hacerlo. En magia no hay esa expectativa con frecuencia, se vuelve muy motivador aprenderlo. El otro aspecto de esto es que yo puedo enseñarle a ustedes todos los movimientos que involucran un truco de magia, aprender el truco de magia, pero no es un truco de magia hasta que se lleva a cabo en un escenario, en otras palabras, hasta que lo muestra alguien más. ¿Cómo hacerlo? Bueno, en ese momento se vuelve ya un truco de magia. Entonces, esas tres componentes dinámicos que están en una persona están involucrados en este proceso de aprendizaje y demostrar en un escenario el truco de magia. Además de eso, hay otras teorías que pueden explicar por qué llevar a cabo un truco de magia es una intervención efectiva. La teoría incentiva la motivación. Yo creo que es una probablemente que es muy importante. Apoya la idea de que aprender un truco de magia puede tener una sí, para alguien que tenga una discapacidad o que es algo que le llama la atención porque le da la oportunidad de hacer algo que puede ser replicado. Y para alguien que está haciendo, digamos que se siente menos, les da una oportunidad de sentirse grandioso, de que pudo hacer algo que puede mostrarle a los amigos. Teorías de aprendizaje social también son importantes aquí porque con la noción de que las personas con frecuencia son muy entusiastas para practicar un truco de magia, pero incluso aquellos que lo encuentran muy difícil de aprender, porque llevar a cabo o mostrar a la familia o los amigos, eso significa socializar y crecimiento personal, que es también elemento de la identidad. Las tres etapas de la teoría del aprendizaje motor son muy importantes aquí. La primera etapa es la etapa cognitiva. Su paciente o cliente, el niño, tiene un entendimiento general del truco de magia, pero aún así no pueden ejecutarlo, esos movimientos, o recordar el orden de los movimientos. Entonces, esa primera etapa es trabajar en eso, la cognitiva. La segunda etapa, que es la etapa explícita de aprendizaje, es la parte asociativa. Ahí es donde sale la práctica regular, ¿no? Y eso es una motivación automática, continuar practicando porque usted quiere mostrarle eso a alguien. Entonces, como resultado de esto, la ejecución de los movimientos se vuelve más refinado, se vuelven más fáciles y se llevan a cabo con gran competencia. También permite que el cliente, el niño, pase a esa última etapa que es la autonomía, donde el objetivo es realmente enfocarse en mostrarlo, o sea, ser un maestro del truco y el cliente conscientemente está haciendo cambios, incluso puede hacer modificaciones, ajustar sus movimientos y lo hace de manera independiente. Y ahora nos enfocamos en el desempeño, o sea, ser el mago, mostrárselo a otros. Mi amigo y mentor fue un gran mago americano, un canadiense realmente, que su nombre era Dan Hennig y tenía una fórmula muy específica para aprender un truco de magia. Yo creo que realmente se relaciona con todos nosotros los que trabajamos con individuos con discapacidades. Él solía decir esto: la dificultad se debe volver un hábito. Nosotros trabajamos en algo una y otra vez, y aún cuando es difícil, para poderlos hacer incluso sin pensar. El hábito se vuelve algo bello. Una vez que sabemos los movimientos de un truco de magia, los trabajamos en ellos tanto que ahora se vuelve un hábito, pero ahora podemos refinarlos, podemos llevarlos a un sitio donde los mostramos, y entonces ese hábito se vuelve hermoso, bello, y lo hacemos delante de una audiencia, más hermoso aún, porque ya es magia.
y podemos ver ahí cómo la voluntad está unida con la capacidad de llevarlo a cabo y todo unido, y reconocemos esas tres etapas de la teoría del aprendizaje motor. La motivación juega un rol muy importante en aprender y llevar a cabo un truco de magia, pero el artista, por decirlo así, también juega un papel muy importante en nuestra sanación. En esa motivación se vuelve críticamente importante. Y ahí podemos canalizar esa creación en la práctica terapéutica. Entonces, la mayoría de mi trabajo está enfocado en entrenar profesionales de la salud en aplicaciones prácticas, terapéuticas en el ambiente clínico. No significa que no aprecio los beneficios pasivos, porque creo que la magia en cualquier contexto es extremadamente eficaz. Yo creo en la efectividad del truco de magia porque la voluntad, la evolution, tiene la habilidad de capturar la atención de las personas de todas las edades. Cada uno de nosotros está intrigado por la imposibilidad del truco de magia. Voy a darles un ejemplo muy rápido. Hocus Pocus crea magia en las vidas de los niños con discapacidades. Crear autoconfianza y autoestima en los niños con discapacidades. El uso de trucos de magia mejora las habilidades de los niños con discapacidades, lo cual encuentran desafiante. Activa la imaginación, la creatividad y el autodescubrimiento. Bueno, siempre me hace sonreír cuando ves. Sí, ver ese video siempre hace que mi corazón sonría. Entonces, ese es el tipo de cosas que el uso terapéutico de la magia pues se ve en la práctica. Muchísimas gracias por su tiempo. Voy a darle ahora la palabra a Natalia una vez más. Muchas gracias. Gracias, Kevin, maravillosa tu intervención. Muchas gracias por compartirnos un poco sobre cómo todos estos trucos de magia se utilizan para la rehabilitación, tanto física como psicosocial, de las personas y de los niños con discapacidad. Bueno, vamos a finalizar con la intervención de la profesora Yuri Olarte sobre prácticas artísticas y de juego, promotoras de bienestar y salud. Recuerden que vamos a dejar un espacio al final para preguntas para todos aquellos que tengan alguna inquietud dirigida a los panelistas. Profesora Yuri, adelante, por favor, bienvenida. Gracias, Natalia. Natalia, ¿me puedes confirmar si ya se ve la presentación? Sí, perfecto. Colócala en modo presentación y está muy bien. Listo, perfecto. Bueno, listo. Bueno, yo como en un ejercicio muy complementario a lo que tanto Gloria Isabel como Kevin han presentado, hicimos un ejercicio analítico desde el programa de terapia ocupacional y el semillero Ocuparte, que se ha interesado mucho con el tema de las prácticas artísticas y cómo ciertas prácticas artísticas tenían una relación estrecha con las prácticas de juego que determinaban un componente activo para el ejercicio de promover bienestar y salud. Y frente a esto queremos como hacer este cierre en el webinar del día de hoy. Inicialmente comentar, ya lo han dicho tanto Kevin como Gloria Isabel, frente a este potencial que tienen las prácticas artísticas. Aquí, si bien nosotros tenemos como una visión clásica de las prácticas artísticas o lo que hemos entendido por arte, en estas 5, digamos, prácticas que encontramos en la parte inferior de la diapositiva,
Sabemos que de forma contemporánea hay otras formas de expresión artística que han también entablado otros haceres, otras técnicas, otros procedimientos que nos empiezan a ampliar esas formas de descubrimiento y transformación a partir pues de la creación, que nos explicaba muy bien la doctora Gloria Isabel, pero también cómo a partir de lo que hacemos en el arte nos impulsa a construir nuevas posibilidades de vida u otras realidades que nos proyectan como seres humanos. Especialmente estas prácticas artísticas, cuando hablamos de sus usos, no solamente para los procesos terapéuticos, sino de inclusión, pues nos están dando diferentes, digamos, potencialidades, no solo en el desarrollo integral de los seres humanos, sino principalmente en esa asociación que tenemos con lo que muchos hemos llamado ser, subjetividad, espiritualidad, en el desarrollo específicamente de los procesos creativos, sensibles y afectivos que son necesarios para establecer no solamente vínculos sólidos que nos aterricen con la existencia de sí mismos, sino también en la relación con los otros, ¿no? En los contextos en los que nos desenvolvemos. De esta manera, ya la doctora Gloria Isabel nos ilustraba unas formas de entender el arte, ¿no? De entender las prácticas artísticas, porque depende, ¿no? Su uso depende de cómo yo, como terapeuta o como pedagogo o como profesional o como ser humano, porque todos tenemos la capacidad de relacionarnos con las prácticas artísticas o con el arte, lo usemos, ¿no? Lo queramos usar, ¿no? Veíamos inicialmente que nos explicaban este potencial que tienen las prácticas artísticas desde los procesos expresivos, ¿no? No solamente de ideas, de deseos, sino también de temores, incluso de críticas frente a la vida, frente a las realidades, como oficio o profesión, que ya nos mencionaba la doctora Gloria Isabel, cómo entender esto frente a la realización personal de los seres humanos cuando se hacen artistas, pero también a estos actos creativos que en sí constituyen realidades, bueno, en esta asociación de lo que entendemos por lo bello, pero que también empieza a ser como una tensión con las realidades sociales, ¿no? Otras dos que también usamos mucho y que tenemos la posibilidad de usarlo en contextos terapéuticos y que también promueven la inclusión, que son el arte o las prácticas artísticas como experiencia estética y experiencia sensible, que lo que nos permite es performar o construir lo que somos, no solamente en términos de habilidades motoras, cognitivas y perceptuales, sino principalmente frente a la construcción de nuestra subjetividad, nuestros comportamientos, nuestras actitudes y nuestras acciones que emprendemos al relacionarlos con los otros y con las otras, y también con los contextos en los que nos desenvolvemos. Y por último, uno que está muy, digamos, usado de forma contemporánea, que son las prácticas artísticas como mecanismo de resistencia, o lo decía la doctora Gloria Isabel, como prácticas de libertad, ¿no? Y que nos vinculan estrechamente con este necesidad de revolucionar las existencias y reconciliarnos con la vida. ¿Desde dónde? Pues desde estos procesos creativos y sensibles que lo que buscan inicialmente, y si nosotros lo podemos recordar, muchos de los procesos de construcción de paz o de pedagogía de paz en países latinoamericanos, bueno, siempre han usado el arte como mecanismo para reconstruir el tejido social y el vínculo social entre las personas. Esto nos habla también del potencial que tiene el arte y que tienen las prácticas artísticas para reconfigurar los aspectos intrapersonales, interpersonales y transpersonales que tienen que ver no solamente con lo socioemocional, sino con lo motivacional. Aquí como para entender este tema de las prácticas artísticas y cómo lo estamos vinculando con las prácticas de juego. Un recorderis muy rápido, recordar que las prácticas de juego nos vinculan rápidamente con todas estas actividades que nosotros realizamos los seres humanos para proporcionarnos o proporcionar disfrute, entretenimiento o diversión, y pues que son heterogéneas, ¿no? Que uno puede encontrar muchas formas de juego, muchos contextos de juego, y también podemos involucrarnos en los juegos como de diferentes formas. Aquí, ¿qué es lo importante para entender esta relación que algunas prácticas artísticas han involucrado del potencial del juego? Ya también la doctora Gloria Isabel nos hablaba de en qué contexto se está desarrollando y con qué propósitos, ¿no? Entonces podríamos decir, el arte está vinculado a nuestra vida cotidiana, igual que el juego está desde nuestro crecimiento, desde que somos muy niños,
vinculados con nuestra vida cotidiana y se ha llevado a otros escenarios con algunos propósitos, ¿no? Entonces se ha llevado tanto el arte y el juego a los escenarios educativos como a los servicios de salud y rehabilitación y a las prácticas culturales y artísticas, ¿no? Se han empezado a hacer ahí como unos puentes para potenciar estas prácticas en función de múltiples propósitos. Aquí me gustaría empezar a estrechar el propósito del juego y las prácticas artísticas, especialmente en escenarios o terapéuticos o de inclusión. Y en el proceso analítico que les cuento, hacíamos desde el programa de terapia ocupacional en el semillero Ocuparte, entendíamos que si bien todos los tipos de arte pueden involucrar el juego como una estrategia que potencia el desarrollo del ser humano de forma integral, hay unas prácticas artísticas, digámoslo que desde hace varias décadas ya lo he empezado a involucrar y que de forma muy asertiva nos ha permitido involucrar muchas más personas, ¿no? Recordemos que el arte estaba un poquito elitizado, ¿no? Entonces estaba un poco normativo, no todo el mundo tenía acceso al arte y ya con el bueno, con el tiempo hemos visto cómo cada vez las prácticas artísticas se vuelven mucho más cotidianas y también muchas más personas podemos practicar arte y especialmente, digamos, cuando se vincula en el juego. Entonces, aquí traía un poco estas imágenes que se relacionan con lo que el profesor Kevin nos comentaba de prácticas artísticas que han con el arte escénico, pero con nuevas interpretaciones del arte escénico que nos están involucrando diferentes tipos de habilidades. Ustedes ven el arte circense, pero también ven el arte clown y el arte de la magia como estas prácticas artísticas que son como las que en primera instancia traen el juego como una estrategia para que podamos democratizar el derecho al acceso al arte, a la cultura y, por qué no, también el derecho que todos, todas tenemos a jugar. De esta manera lo que queremos como sintetizar ya manera de cierre aquí es cómo cuando nosotros usamos prácticas artísticas, bueno, no todos somos artistas, ¿cierto? Hay personas que son terapeutas, pedagogos, al mismo tiempo artistas como Kevin. No todos lo somos, pero sí todos podemos usar estas prácticas como una vía para cumplir o para promover ciertos propósitos terapéuticos o propósitos inclusivos pues con las personas con las que trabajamos en los contextos de salud o de rehabilitación o de inclusión. Y aquí quería pensar un poco en las prácticas relacionales entre arte y juego, y cómo cuando nosotros las vivimos o cuando nosotros las propiciamos en nuestros espacios laborales o educativos, lo que estamos determinando es propiciar cómo los seres humanos nos transformamos con nosotros mismos, ¿sí? o a sí mismos, con las otras personas y con las realidades que vivimos a través de esos haceres, ¿no? Pensemos siempre que la práctica artística y de juego, digámoslo así, excede el discurso, excede lo narrativo y nos sitúa en una experiencia corporal, sensitiva, afectiva y sensible que nos hace de una forma más integral pues desarrollar no solamente habilidades, sino proyectarnos en la vida, pues, en los contextos que interactuemos. Y entonces aquí un poco pensando en el cómo, que la doctora Gloria Isabel lo decía al final y ya Kevin lo explicaba con la práctica de magia, con esta práctica artística de magia, es cuáles son los usos que nosotros como profesionales le damos a estas prácticas artísticas y de juego para favorecer o para promover el bienestar y la salud principalmente, ¿no? Porque también se usan en otros escenarios. Entonces, principalmente o más históricamente tenemos los usos terapéuticos del arte, ¿no? Y del juego, y los conocemos, digamos, de forma mucho más amplia, diferentes técnicas terapéuticas que han usado el arte. Conocemos ampliamente la arteterapia, ¿no? Y el uso del juego para el desarrollo, restauración, recuperación o adquisición de habilidades, pues que les permitan a las personas desempeñar diferentes actividades u ocupaciones, pues que nos permitan continuamente seguir desarrollándonos, realizándonos, sintiendo satisfacción, motivación y principalmente para una proyección de vida, ¿no? Una proyección ocupacional.
y más recientemente cómo pensarnos usar estas prácticas artísticas y de juego con unos fines inclusivos, ¿no? Que ya empiecen a entender un poco el marco de la diversidad humana y el marco del reconocimiento de todas estas identidades que, pues, que nos hacen diferentes, pero pues al mismo tiempo iguales como seres humanos, ¿no? Y allí estamos entendiendo el arte principalmente y cuando mezclamos el juego como una experiencia. ¿Sí? Una experiencia que en el momento en que nosotros nos involucramos o permitimos o propiciamos que nuestros usuarios, participantes, pacientes, como los quieran llamar, se involucren, tengan experiencias de vida que les permitan transformarse de forma personal, entendiendo todas las habilidades que ya mencionábamos, cognitivas, motoras, sensitivas, perceptuales, sociales y emocionales que les permitan construir pensamientos críticos, creativos e imaginativos que terminen pues con desencadenar proyectos de vida autónomos, independientes, en el marco pues de la libertad, ¿no? Que es lo que se desea, ¿no? Que sean emancipadores para los temas de inclusión. Y en donde los sujetos que se involucran, piénsense en ustedes mismos, ¿no? Que también uno puede involucrarse en estas prácticas artísticas o de juego, con y en estos actos creativos, nosotros nos estamos transformando, pero también estamos generando formas de proyectar nuestras vidas de otra manera. Nos lo hablaba un poco el profesor Kevin, de cómo esto sí nos da posibilidades de reconocernos en otros, en otro que realmente nos determine otras formas de vida, otras capacidades de creer en sí mismos, realmente de cómo podemos avanzar en proyectos de vida más satisfactorios y realizables, ¿no? Esto como para empezar como a determinar o a manera de conclusión, que lo importante cuando usamos las prácticas artísticas y de juego con fines para el bienestar y la salud es tener muy claro con qué fin lo voy a usar, ¿sí? ¿Cuál es mi fin terapéutico? ¿Cuál es mi fin inclusivo para el desarrollo o para el uso de esa práctica artística o de juego? Y bueno, que no caigamos, todos lo sabemos, ¿no? En el arte por el arte, ¿no? Y no principalmente la base estaría en un propósito terapéutico que usa el arte o un propósito inclusivo que usa el arte con este fin. Y bueno, esto era como para ya concluir tanto el webinar en sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profe Yuri, por tu participación y esta valiosa presentación que nos traes aquí, todo ese trabajo maravilloso que se ha hecho desde nuestro semillero Ocuparte. Quiero, antes de darle la palabra a nuestra directora de investigaciones, la doctora Gloria Isabel, mencionar una reflexión muy especial que nos deja aquí en el chat nuestra rectora, la doctora Goe Rojas, y dice: momentos mágicos hacen la diferencia para todos. La capacidad de asombro mueve neuronas. ¿Cuándo se nos olvidó que el juego es maravilloso para el aprendizaje? Lo lúdico para la formación a lo largo de la vida. Doy paso entonces a la doctora Gloria Isabel, quien liderará el espacio de preguntas. Adelante, por favor. Muchas gracias, Natalia. Bueno, de nuevo, muchas gracias a la profesora Yuri y a Kevin por sus excelentes e interesantes intervenciones. Vamos a dar espacio a las preguntas. Tenemos la posibilidad tanto de escribirlas como por el chat, como creo yo, hacerlas oralmente. Tenemos ya escrita una pregunta. La pregunta la hace Robinson López. Dice: ¿cómo podemos abordar este tipo de estrategias o ayudas en rehabilitación, arte en los pacientes? Me refiero a cómo llevarles el mensaje a los pacientes. Bueno, Robinson no nos dice para quién es la pregunta, pero pues me gustaría darle la palabra a Kevin inicialmente para responder esta pregunta, porque él es el que tiene más experiencia práctica en este proceso. Thank you. That is actually an excellent question. Creo que es una excelente pregunta. Creo que la forma más práctica para llevar ese tipo de habilidades a nuestros clientes es estar abierto a las oportunidades que existen.
necesitamos encontrar maneras, los elementos que son interesantes para nuestro cliente, para nuestros niños o para los adolescentes o incluso adultos con los que trabajamos, y encontrar actividades en las cuales ellos encuentren un interés. Ese es exactamente lo que los lleva a ese proceso de sanación. Hacer actividades en las cuales no están interesados no es muy motivante. Entonces, encontrar eso en lo que ellos están interesados, puede ser música, arte, la magia como tal, y es nuestra responsabilidad como profesionales hacer que esas oportunidades estén disponibles para ellos, lo que a su vez significa que nosotros también debemos estar dispuestos a dar un paso hacia adelante y recibir la capacitación, entrenamiento que necesitamos y no estar temerosos de decir a nuestro cliente, oigan, hagamos algo diferente hoy. Hay algo acerca del arte, entre comillas, y creo que la doctora Gloria lo dijo cuando mencionó, en ocasiones pensamos que el arte es para los demás, por una tipo diferente de personas. No, el arte es para todos. Creo que nosotros debemos estar dispuestos a dar ese paso adelante y decir, yo me siento cómodo en tomar el riesgo con algo que de pronto me atemoriza un poco, pero lo tomo, bien sea mandar, dibujar, hacer un truco de magia. Entonces hay que ser atrevido en ofrecer esto a nuestros clientes. Muchas gracias, Kevin. Profe Yuri, no sé si quieras complementar esta respuesta. Sí, solamente me gustaría decir que también es importante comprender que cuando trabajamos con personas con discapacidad o con personas que tienen alguna enfermedad y más si están en contextos hospitalarios, pues para entenderlos como pacientes, ¿no? Es importante leerlos, ¿no? Y leer también que están en una situación en donde le están dando al profesional que está usando estas técnicas artísticas o técnicas de juego sus vulnerabilidades y sus dolores, ¿no? Y esto es importante cuando uno empieza a hacer el uso de estas actividades artísticas o actividades de juego, ¿no? Porque también es el interés que tiene la persona, pero también hasta dónde se involucra con la actividad. Muchas veces uno de profesional tiene unas expectativas muy altas cuando usa estas tipo de actividades, pero siempre hay que estar mediándolo, ¿no? No todos nuestros usuarios son iguales una misma práctica artística, un truco de magia, y yo estoy muy emocionada con eso de cómo los trucos de magia pueden ser útiles para personas con discapacidad física si lo vemos desde la habilidad física, ¿no? O el desarrollo motor, pero también al mismo tiempo el mismo truco nos podría servir, por ejemplo, para alguna persona con una dificultad cognitiva, ¿sí? O con usuarios que tengan experiencias de vida con el autismo, ¿no? Que también tiene que ver con una parte sensible, ¿no? Entonces siento que es también esa experticia del profesional de leer muy bien el usuario, su condición, su deseo de participación pues en las actividades que nosotros le propongamos. Muchas gracias, Yuri. Tenemos más preguntas. Por acá nos pregunta cómo se podría aplicar, abordar o desarrollar este arte en el ámbito hospitalario. Bueno, ya Yuri nos habló un poco sobre el tema. Kevin, ¿qué opinas tú? I think Jerry hit it. Creo que Judy abordó ese tema muy bien. Creo que sí, efectivamente, como profesional necesita leer su cliente, ser empático, necesita tener cierto nivel de compasión, si me entienden eso, y entendimiento de dónde está el paciente. Lo que yo de pronto no comparto de mí mismo es que yo he tenido una serie de accidentes. Estuve en un hospital durante mucho tiempo con una lesión en el cerebro y en la espina dorsal. Entonces, personalmente, yo sé lo difícil que es estar en esa condición y mi experiencia como profesional es que debemos estar en capacidad de hacer algo, pero la verdad es que no, es que pensamos que sí, pero la verdad no. Y creo que lo que el arte hace es que nos permite tomar ese riesgo de manera muy segura. El arte nos da una oportunidad de ser expresivos de sobre quiénes somos en este momento, bien sea en un hospital. A veces así soy yo, así me siento y esto es lo que yo soy capaz de hacer. Y creo que el arte se vuelve muy sanador porque nos permite aceptarnos como somos en ese momento y le da a los profesionales como un vistazo
de lo que somos en ese momento, y eso, por supuesto, les permite a su vez motivarnos, trazarnos los objetivos para llevarnos al siguiente nivel de sanación y así sucesivamente. Creo que sus presentaciones lo han enfocado muy bien, o sea, leer el cliente, como lo oí ahora lo último de Yuri, es muy acertado. Muchas gracias, Kevin. Tenemos una siguiente pregunta. Dice, buenas tardes, a mí me gustaría conocer una opinión sobre cómo puedo yo incluir este tipo de arte en mis intervenciones de práctica en rehabilitación física. ¿Alguna estrategia que pueda implementar? Creo, no alcanzo a leer la última parte. ¿Qué Sí, consejo nos puedes dar? doctora Gloria, también menciona la misma persona que si este tipo de estrategia se puede implementar solamente para niños en condición de discapacidad. Gracias, sí, ya la pude leer. Gracias, Natalia. Bueno, Kevin, te doy la palabra nuevamente. So I think Yo creo que especialmente cuando pensamos en la magia, automáticamente pensamos en niños, pero cuando comenzamos este programa no comenzamos a trabajar con niños de primeras, realmente fue con adultos mayores que habían sufrido derrames cerebrales, entonces estaban en rehabilitación por ese accidente cardiovascular y les enseñamos trucos de magia. Estaban tan emocionados de aprender estos trucos porque querían mostrar a sus nietos y incluso a sus hijos que estaban de regreso y que tenían una motivación en esa terapia, tenían una razón muy específica por la cual aprender el truco de magia y para poderla mostrarle a sus nietos, por ejemplo. Entonces estaban dispuestos a practicar el truco una y otra vez hasta que lo dominaban. Y sin estar plenamente conscientes de que cada vez que practicaban el truco, pues estaba en su propia terapia, no lo pensaban, no creía que era no sabían que era su terapia y la recompensa al final es que lo aprendieron y pudieron mostrar a sus familiares, a sus nietos. Entonces comenzamos a trabajar con adultos mayores primero y luego con adultos jóvenes, digamos, entre 18 y 25 años de edad que habían sufrido accidentes de automovilísticos, lesiones severas en el cerebro y en la espina dorsal. Y muchos años después fue que comenzamos a trabajar con niños. Entonces, aunque ustedes asocian magia a niños, no, eso no es lo correcto. Magia es amplio. De todos nos gustaría aprender un truco de magia. No se limiten por su propio pensamiento de las posibilidades en que el arte tiene en la rehabilitación. Así es, y antes de darle la palabra a Yuri para que complemente esta respuesta, creo yo que es porque conecta con ese componente del que Yuri nos hablaba en su presentación, y es la relación magia-juego, ¿no? Ese componente emocional, inesperado, creativo de la magia que nos conecta con ese ser niño que nos lleva casi que a pensar solo que la magia es para niños. Yuri, te escuchamos. Y también creo que complementario a eso, y Kevin nos lo mostraba en las imágenes, es cómo la magia o cómo los trucos de magia mezclan muy bien el arte y el juego en el tema de generar reto, ¿no? Y retar en el desarrollo de capacidades, pero también retar en el escenario de interacción con nosotros es algo que siempre va a determinar un nivel de motivación en la participación desde los niños hasta las personas mayores, ¿no? Todos, si nos vinculan a una actividad con un reto justo y nos lo van graduando, pues claramente uno se mantiene horas enteras en ese ejercicio sin pasar lo que a veces nos sucede en las terapias, y es que si se vuelve muy rutinaria la actividad, nuestros usuarios la abandonan, ¿no? O no se mantienen en estos procesos terapéuticos porque no tiene esos retos justos o porque no se engancha con el interés o el deseo pues de los usuarios. Entonces creo que por eso la magia, cuando estamos analizándolo desde sus componentes artísticos, pero de estos componentes de juego que involucra, hace que como dice Kevin, estén mucho tiempo involucrados en el proceso terapéutico y muchas veces sin saber que practicando el truco están desarrollando las habilidades que queremos mantener, recuperar, promover.
Eso primero. Y lo otro que me gustaría complementar es el tema de como dice, bueno, lo han dicho tanto tú, Gloria Isabel, como Kevin, y es darnos la oportunidad, ¿no? Ampliar nuestro pensamiento frente a los espacios en los que uno tradicionalmente considera que está el juego y que está el arte, ¿no? Y quién hace arte y quién juega, ¿no? Porque todos, sin importar nuestra edad o nuestras capacidades socioeconómicas o el contexto en el que estemos, tenemos el derecho a jugar y el derecho a hacer arte y participar en espacios culturales. Y esto me parece muy interesante cuando lo asociamos a los espacios de salud y rehabilitación y más los hospitales, que allí nos decían esa pregunta, y es porque no se consideren que un hospital es un espacio para el arte o que es un espacio para el juego, ¿no? Y hemos visto incluso en Colombia algunas experiencias principalmente con arte clown, en donde entran a los hospitales a cambiar el contexto hospitalario. En el contexto hospitalario, si uno, pues todos hemos entrado por cualquier motivo a un hospital, pues realmente es muy plano, ¿no? Es muy triste, es preocupante ese contexto, y cuando uno irrumpe en esos contextos para decir, incluso las personas que tienen alguna enfermedad, o que tienen alguna discapacidad tienen el derecho a jugar mientras están en esos espacios o a participar en procesos culturales y artísticos, pues se hace otra reconfiguración de lo que es la salud, ¿no? Y otra reconfiguración de lo que son los procesos de rehabilitación. Entonces creo que es una invitación más de, pues, cambiemos cómo entendemos los contextos hospitalarios, ¿no? Así es, muchas gracias, Yuri. Tenemos una pregunta, dos preguntas adicionales. Un espectador anónimo nos pregunta cómo aporta la magia en la parte comunitaria. Esta pregunta es para que... ¿Parte comunitaria dijiste? Y creo que se refiere a lo comunitario, al trabajo comunitario, con comunidad. Oh, to community work. Okay. So a lot of my work actually Mucho de mi trabajo realmente sucede por fuera de los hospitales o centros de rehabilitación. Yo he trabajado con muchas organizaciones, de organizaciones comunitarias que sirven a las personas con discapacidades, bien sea que en programas diarios de cuidado con aquellas personas que tienen discapacidades, donde trabajan durante un día y luego salen para hacer otras actividades, o incluso trabajo, ¿no? Entonces, estas son principalmente adultos mayores, por encima de los 21 años y mayores incluso. También he trabajado con eh, eh, centros de apoyo para autistas, de programas después de colegio, específicamente diseñados para adolescentes tardíos, llamémoslo así, entre 18 y 25 años de edad. Y también hemos encontrado mucho trabajo en programas comunitarios como teatro, programas de teatro comunitario, bien sea, digamos, donde hay mucho trabajo social, que ofrecen actividades después de colegio para niños y adolescentes, programas diarios para adultos jóvenes incluso. Es muy fácil unir el arte con todo eso y es, no, sobre todo en programas comunitarios, más que convencer doctores, ¿no? Donde usted dice, voy a entrar al hospital y hacer esto y lo otro. Los doctores necesitan ampliar su imaginación, su mentalidad, para que puedan entender el valor del arte en un contexto hospitalario de cuidado de la salud. Definitivamente un gran impacto produce en la comunidad estos programas específicos que llaman comunitarios. Así es, muchas gracias, Kevin. Tenemos una tercera pregunta, la voy a formular para Yuri y creo que en la respuesta puedes complementar, si quieres complementar algo de esta segunda pregunta, ¿te parece? La tercera pregunta dice, Jensi León nos dice, ¿cómo se podrían realizar participaciones culturales como lo es el arte desde un contexto que ha sufrido posibles alteraciones psicosociales, teniendo en cuenta que muchas de estas personas no encuentran un sentido en sus ocupaciones diarias? Gracias. Bueno,
mi experiencia principalmente ha sido con el uso del arte en población que ha sido víctimas de diferentes violencias, ¿no? Y que hay ciertas restricciones en los procesos de participación ocupacional y también necesidad de promover estas habilidades socioemocionales que son pues lo que nos va a reconfigurar el tejido social después de que pues hay un proceso disruptivo que atraviesa la violencia, ¿no? Pensémonos en un país como Colombia con tantas, pues con tantos años de conflicto armado, pero también múltiples violencias que lo que hacen es, digámoslo así, vulnerar no solamente toda la parte emocional y relacional del ser humano, sino también los lazos de confianza, ¿no? Y también de seguridad que se tiene con las otras personas y con los territorios en donde vivimos. En ese orden de ideas, yo también creo, como dice Kevin, que tanto el arte y el juego en los espacios comunitarios y en los espacios psicosociales son muy bien recibidos, ¿sí? Incluso si vemos muchos de los proyectos de reconstrucción social siempre están atravesados por las prácticas artísticas, no solamente en la creación o en la profesionalización de las personas como artistas, sino en el uso de estas actividades para reconfigurar todo el sistema psicosocial de la comunidad. Y creo que esto se vincula estrechamente con los procesos de participación ocupacional. Bueno, entendamos, o desde terapia ocupacional entendemos el juego como una ocupación innata, ¿no? Del niño, pero que nos acompaña en el resto de la vida afortunadamente, y también empezar a configurar cómo el arte también es otra ocupación, ¿no? Que nos puede permitir otras formas, no solamente de desarrollarnos, ¿no? Entendiendo también que cuando estamos en los espacios psicosociales y comunitarios, si bien nos podemos encontrar con personas con discapacidad en su vida cotidiana, también es para todos, ¿no? Y para todas, sin importar si tenemos o no una discapacidad o una enfermedad. El arte, cuando llega a los territorios y cuando nos lo vuelven un derecho, pues nos permite ampliar perspectivas muy amplias, no solamente desde el conocimiento, sino también desde la relación social que uno, pues, estrecha con la comunidad en la que está. Entonces, bueno, creo que en los espacios comunitarios y más en estos escenarios de prevención y promoción que nosotros trabajamos para el desarrollo social, pero también para el desarrollo personal, pues el arte y el juego siempre son muy bien recibidos. Muchas gracias, Yuri. Kevin, ¿quisieras complementar esta respuesta? I think her answer was perfect. Creo que su respuesta fue perfecta. Ok, muchas gracias. Bueno, tenemos una última pregunta. Esta está dirigida directamente a Kevin. La hace Andrés Sawatsky. Dice, buenas noches, tengo una pregunta para el profesor Kevin. ¿Qué beneficios fisiológicos tiene el uso de la magia en personas en condición de discapacidad? I'm sorry, can you say that? Can you give that to me one more time? ¿Podría repetir esa pregunta? De pronto no la oyó bien. Sí, la voy a leer más despacio. Buenas noches, tengo una pregunta para el profesor Kevin. ¿Qué beneficios fisiológicos tiene el uso de la magia en personas en condición de discapacidad? Okay. And Bien. Estamos, creo que dijo beneficios físicos. ¿Beneficios psicológicos o físicos? Fisiológicos. Physiological. Okay, great. Ah, físico. Muy bien, fabuloso. Muchas gracias. Cuando hablamos de utilizar trucos de magia, buscamos 5 áreas que reúnen, digamos, todas las personas. Y estas es una aproximación holística. Cognición, habilidades motoras, comunicación, habilidades sociales y creatividad y flexibilidad de esa persona. Todas esas se juntan para componer los aspectos fisiológicos de una persona. Cognición, lo que tratamos de hacer y aprender el truco mágico, tienen que recordar los pasos, tienen que secuenciarlos en el orden correcto, organizar todos sus movimientos de manos, etcétera. Y esos aspectos de aprender el truco de magia se traducen en nuestras actividades diarias. O sea,
amarrarse los zapatos, unos pases, cocinar una receta tiene sus pasos, organizar las tareas diarias. El aspecto de habilidades motoras para mí es particularmente importante porque los trucos de magia son parte de un programa que, digamos, involucra nuestras actividades motoras gruesas y finas, ¿no? Esa habilidad. Y todos los trucos de magia pueden ser de esa manera que se vuelvan más fáciles o más difíciles. Si alguien tiene dificultad con las habilidades finas, esos ítems, digamos, entonces se vuelven más grandes para poderlos manipular y irlos disminuyendo a medida que esas habilidades se van desarrollando. En comunicación es la parte más desafiante para todos con discapacidades. Y quiero referirme a algo que la doctora dijo, en construir estas avenidas de comunicación para compartir. Y lo que sucede cuando estamos comprometidos en un proceso artísticos que abre formas de comunicación con personas que nos rodean para compartir no solamente la experiencia que estamos teniendo en nuestra enfermedad o discapacidad, sino que nos permite hacer eso, pero de una manera muy creativa. También construir lazos de confianza y de interacción en eso, que es un aspecto muy importante de la comunicación, de refinirse su concepto de quién es usted mismo a medida que usted avanza en ese proceso. Y obviamente el aspecto social de la magia, en términos generales, entra en esta parte fisiológica, en los aspectos sociales, con muchas ocasiones, con alguien que tiene una discapacidad, por ejemplo, o una lesión que pueda ser rehabilitada, se retractan porque no quieren sentirse como recuerdan la persona que fueron antes del accidente y están conscientes de que ya no son así como los que los rodean. Entonces se retractan. Entonces lo que hace el arte es que les da la oportunidad de comprometerse, interactuar de una manera positiva en actividades sociales que les permite encajar con los demás, de ser uno más en esa comunidad. Y eso es tan importante para las personas que se sienten marginados, que sienten que no son parte del todo. Y el último aspecto es la creatividad y el pensamiento flexible. En muchas ocasiones, las personas con discapacidades o que tienen una lesión que puede ser rehabilitada, les enseñamos todo lo de la rehabilitación de memoria. Estos son los pasos, memorice estos pasos, pero no vivimos en un mundo que funciona muy bien, o sea, paso 1, 2, 3, 4, siempre, porque lo que sucede es que, ¿qué pasa si un paso no existe? El paso 3, por ejemplo, ahí nos encontramos fuera de balance. ¿Qué hacemos? Lo que el arte hace, lo que la magia hace es que nos permite pensar por fuera de eso, esquema 1, 2, 3, 4, etcétera. Permite desarrollar su creatividad, su pensamiento flexible, de tal manera que puedan encontrar qué hacer en una situación en particular, en lugar de tener como un programa que alguien les ha dicho, haga 1, 2, 3, 4 en una situación en particular. Espero que eso haya respondido a la pregunta. Muchas gracias, Kevin. Claro que sí. Entonces, bueno, como a manera de cierre y agradeciendo nuevamente a nuestros panelistas y a nuestros asistentes, pues quisiera cerrar con unos elementos en torno a lo que nos unió hoy en esta webinar. Y si bien es esa relación arte, juego, inclusión, rehabilitación, pues es sobre todo la magia. Y la magia de la magia en el momento en que se vincula con la rehabilitación. Destacaría varios elementos. Nos señalaba Kevin al principio cómo el arte, y en este caso la magia, hacen parte de una forma distinta de conocer y conocer el mundo. Distinta a lo académico, distinto a lo esquemático de lenguajes tradicionales como la escritura, la cientificidad y demás. Y eso es el potencial para lograr cosas distintas. Llama la atención y me parece muy interesante el componente performativo. Por eso es integral el uso de la magia, porque nos decía Kevin, solamente cuando hago el truco y obtengo el aplauso de la audiencia o el reconocimiento de que lo hice bien, he completado la tarea del truco.
Y esa es la integralidad, ¿no? Esa interacción que se pide en la construcción del truco de magia y cómo hay una autogestión para poderlo conocer, poderlo llevar a cabo y de una manera casi que inconsciente ese paciente o ese usuario va desarrollando todos esos componentes cognitivos, emocionales, motores, comunicativos y demás que nos señalaba Kevin. El factor poderoso entre lo individual y lo colectivo del que hablamos todos en nuestras intervenciones, cómo favorece la interacción con otro, la capacidad de interrelación, pero también lo intersubjetivo, el conocimiento del sí mismo, el autorreconocimiento y el desarrollo de potenciales muy importantes para las actuales sociedades, ¿no? La capacidad de ser reflexivo, crítico, autorreflexivo, creativo y sobre todo flexible. Entonces, con esto cerraría yo este webinar. Muchas gracias a todos por su asistencia, por sus interesantes preguntas. Kevin, mil gracias por tu intervención. Este es el inicio de un trabajo que esperamos sea muy a largo plazo y productivo entre la Escuela Colombiana de Rehabilitación y Kevin. Y ya sabrán más de estas experiencias. Espero que así sea. Thank you. And thank you, Diego, for wonderful translation. Una feliz tarde para todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Goodbye and see you soon. Good Bye-bye. Good night.